¿Cómo hacer cocciones simultáneas en Multicook? Muy sencillo, vamos a recetas. Tenemos la parte de Multicook, la cual por defecto ya nos vienen una serie de multicooks creados ya. Cuando nosotros adquirimos un equipo nos vienen recetas. En este caso, vamos a poner el ejemplo de una hamburguesa completa. La carne de hamburguesa con el pan, con las patatas fritas. Las recetas previamente las tenemos que tener guardadas para poder crear el multicook. En este caso tenemos el pan, que van a ser 30 segundos, la carne de burger 2 minutos y medio y las patatas fritas 3 minutos y medio. Este sistema me permite cargarlo todo a la vez y mi equipo me irá avisando qué es lo que tengo que retirar en cualquier momento de dentro de la cabina. Vamos a crear una receta de pechuga de patatas, ¿vale?, en sistema multicook. Sencillo. Venimos, parte de recetas, vamos a multicook, damos al signo positivo. Como veis en la pantalla, vamos al número 1, apretamos el positivo, añadimos las patatas, que van a ser 3 minutos y medio, añadimos la pechuga de pollo, pondríamos el nombre que vamos a poner pechuga con patatas y también podríamos incluir la foto para el multicook. Una vez tenemos ya creado qué es lo que queremos cocinar, simplemente ya sería tan sencillo como le damos a guardar. Ya tenemos guardado nuestro multicook. Y ahora pasamos a cocinar. Pulsamos cocinar, seleccionamos temperatura, 275, la que recomendamos nosotros, y buscamos la receta que acabamos de guardar de multicook, en este caso pechuga de patatas. Todo ello lo vamos a hacer con nuestro accesorio, ¿vale? Pondríamos aquí las patatas, pondríamos aquí la pechuga. Recordar, el alimento que primero nos va a salir tiene que estar al inicio para poderlo retirar. En este caso vamos a utilizar solo 2 accesorios. Cargamos el equipo, abrimos, pondríamos nuestro producto y seleccionamos la receta. Fijaros el tiempo de la pechuga, ¿vale? En este caso son 2 minutos y medio, 3 minutos y medio de la patata. Una vez nos avise la pechuga, que nos lo marcará en pantalla, con la ayuda de otro de nuestro accesorio, en este caso la pala, como veis, es más finita, para poder retirar el teflón más largo o bien el teflón individual. Este proceso me permite poder hacer este tipo de cocciones, ¿vale?, sin la necesidad de tanta supervisión del producto. Con ello me puedo dedicar a hacer otras cosas, o tengo que emplatar algún plato, o estoy haciendo una hamburguesa también, poderla decorar, el tiempo necesario para poder elaborar estas recetas, porque para ello no necesito tanta supervisión. Tenemos diferentes accesorios. Este es el teflón grande, ¿vale?, que me permite poder hacer más producto a la vez, ¿vale? Luego también tenemos el accesorio de parrilla, las pinzas para poder coger esa parrilla, la parrilla que me dará esas marcas si yo, por ejemplo, voy a hacer un entrecot, para obtener todas esas marcas de parrilla. Luego recordaros que podemos utilizar cualquier tipo de envase dentro de nuestro My Chef Quick. Fijaros que ya tan solo en un minutito tendríamos la pechuga con patatas, ¿vale? Veréis que la pantalla, en la interfaz, nos va a marcar de línea verde el producto que tenemos que retirar y así sucesivamente. Podemos crear hasta 4 ingredientes. Podemos utilizar los 4 teflones que habéis visto pequeñitos y entrarlos a la vez. Imaginar lo que hemos dicho anteriormente. También un ejemplo de una hamburguesa completa, ¿no? La carne de hamburguesa, el pan, las patatas, el bacon, que lo puedo hacer todo a la vez. Y así voy retirando conforme el producto va saliendo. Vamos allá a preparar nuestra pala, porque en 30 segundos ya vamos a tener nuestra pechuga elaborada y simplemente ya luego va a quedar las patatas. Importante, hemos ido diciendo en vídeos anteriores, ¿no?, de que no necesitamos la salida de humos para poder hacer todo este producto, la fácil instalación, plug and play, conexión monofásica. Recordaros un poco todo esto que a la hora de destinar nuestro equipo en cualquier punto de cocina o mostrador. Fijaros cómo nos marca ya que ya tenemos la cocción finalizada. Sencillo, abrimos la puerta, retiraríamos lo que sería nuestra pechuga, cerramos y fijaros cómo la siguiente cocción continúa. Le quedan 40 segundos y va a ser otra vez repetitivo. Cuando finalice el tiempo nos va a avisar, retiramos y ya tendríamos nuestra pechuga con patatas finalizada sin ningún tipo de supervisión, que eso es muy importante. Bien, vamos a preparar ya nuestra pala. 20 segundos si lo tenemos. Y así ya
tendremos ya nuestra pechuga con patatas elaborada y lista para consumir. Fijaros que incluso podemos aportar también fotografía a los multicooks, podemos poner la fotografía del producto que estamos haciendo. Fijaros ya que nos está diciendo la cocción finalizada, abrimos la puerta y retiraríamos el otro teflón. Cerramos la puerta y nuestro equipo se queda manteniendo temperatura para la próxima elaboración que tuviésemos que hacer.